TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Vamos a estar en un rato con todo el detalle de lo que está todavía procesándose en materia de resultados. Una consulta, una PASO, la verdad, con los números conocidos. Y ahora hay enorme cantidad de preguntas sobre lo que puede pasar el próximo 23 de octubre a partir de el primer lugar para Milei, el segundo lugar por un punto de diferencia para Juntos por el Cambio y el actual oficialismo tercero con Sergio Massa como el número 2 de manera individual en cuanto a los votados, y se multiplican las especulaciones en torno al resultado del próximo 23. La verdad, habrá que ver. Ayer yo lo estaba escuchando a Milei, él era muy crítico. Él dijo la casta de las buenas maneras y la casta de las malas maneras. Y la pregunta era si él iba a ir a buscar algún voto posible de Juntos por el Cambio o iba a seguir en la suya. Parecería que sigue profundizando el discurso que ayer lo llevó a un resultado no tanto contundente por el 30%, sí sorpresivo, se esperaban 10 puntos menos, pero me parece que hay una cuestión que es sí muy llamativa, que es el hecho de que ganó en 15 provincias argentinas. Parece, la verdad, un dato absolutamente no registrado como en tantas veces por las encuestas últimamente. Pero hay no mucho, muchísimo. Comienzo saludando a mi compañera Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Gastón? ¿Cómo te va? Sí, y además veníamos teniendo, como más allá de los encuestadores, las encuestas de las elecciones provinciales, donde los candidatos de Milei no pasaban, quedaban siempre muy bajo, pero claramente el arrastre es totalmente de él, ¿no? Sí, de la persona de Javier Milei, y esto se notó en la mayoría de las provincias. Te digo que yo estuve en el búnker de Unión por la Patria y un clima de mucho silencio durante horas, mucha precaución, esperando que el oxígeno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue básicamente eso que terminó de hacer que, bueno, está bien, Massa quedó quedó como segundo candidato más votado, La Fuerza quedó en tercer lugar, pero se achicó la diferencia, ¿no? Fue achicándose la diferencia. A un punto quedaron. A un punto de Juntos por el Cambio, y también Milei fue bajando la diferencia. Sí, también, al exactamente. principio daba un 34%, bueno, se terminó cerrando en el 30%, pero bueno, básicamente una situación que se vivía ayer así en Chacarita. Así que vamos a estar también repasando con estos resultados cómo puede quedar la fotografía de lo que puede ser el Congreso a partir del 10 de diciembre. Obviamente esto se va a terminar de concretar en octubre. Exactamente, estoy con el señor Fiorda. Bueno, y ella hablaba, Verónica, de la provincia de Buenos Aires. Uno que sí salvó la ropa es efectivamente Axel Kicillof en la provincia, ¿no? Pero bueno, el señor Fiorda y un montón de preguntas. ¿A usted le tocó trabajar ayer, Fiorda? ¿Dónde estaba? Sí, no fui a búnker, cubrí votación. Cubrí a la votación de Leandro Santoro y de Javier Milei. Dos cosas para decir. Uno, efectivamente el sistema de votación que se implementó en la ciudad de Buenos Aires tenía dificultades, literalmente este doble sistema de votación. Entrabas, votabas primero con el sistema papel, el sistema tradicional, y después el sistema de boleta único electrónico. Generó mucha demora. Claro, vos votaste acá en Capital. Yo voté en Capital, pero además fui a cubrir las votaciones de estos dos candidatos, Santoro y Milei, y pude ver, porque generalmente no llegan al horario que te dicen que van a llegar, siempre se retrasan un poco. Entonces uno puede charlar con fiscales, puede ver cómo se desarrolla la votación en ese colegio, y verdaderamente hubo complicaciones. En algunos igual. Sí, no en todos los establecimientos, algunas personas, yo he conocido gente que estuvo 20 minutos.
No, Hay pero gente que digo al momento de la votación, Sí. vi mucha gente, estaban los que asistían técnicamente, a la gente que tenía dudas, inquietudes, y los vi trabajando mucho, le consulté, me dijo, sí, mucha gente no conoce bien el sistema. Bueno, a ver, hubo una advertencia de la Cámara Nacional Electoral. Hubo una advertencia, Sin exactamente. embargo, los resultados de Capital Federal se liberaron Se rápidamente. liberaron pronto por el sistema, porque es un No, sistema tecnológico, sí. Y también la propia jueza Servini de Cubría, ¿no? Que es la jueza competente en materia electoral acá en la Ciudad de Buenos Que Aires. dijo que el material no estaba lo suficientemente Exactamente, probado. cuestionó este sistema. Eso por un lado. Por lo otro, el fenómeno de Milei. Lo pude ver en primera persona, ¿no? Muchos chicos, muchos jóvenes Sí. esperándolo. Él votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, la sede de Almagro, sobre la avenida Medrano. Él vota siempre. Él vota ahí, Él sí. ya ve como 2 o 3 veces Sí. tuve que cubrir la votación de Milei, siempre vota ahí. Y pude ver Te queda fenómeno. pasitos. Me queda cerquita, exactamente, vivo cerca. Y pude ver el fenómeno increscendo de Milei a nivel social, ¿no? La primera votación en el 2021, cuando fue como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, la primera elección, Claro. había un poco. Lo de ayer fue socialmente muy impactante, ¿no? Muchos jóvenes, mucho tiempo, sacándose fotos, bandera, autógrafos. Hay ahí una figura que encarna lo que Sí. podríamos vincularlo como una especie de líder ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá, hablando de Milei, uno hacía memoria y en esto muchas veces uno se equivoca, a veces acierta, pero hay que decir lo siguiente. Hará cosa de 8 meses, yo no tengo muy presente el momento en el cual habló Cristina, pero hay que recordar que ella dijo, estamos hablando de una elección de 3/3. Sí. Que vos decías, lo está subiendo a Milei al escenario para bajarle el precio a Juntos por el Cambio. Bueno, y Cristina dijo eso, hoy el que cumplió fue Milei, que Fue tiene Milei. un tercio en serio, y otro que siempre lo sostuvo fue Hugo Aime. Hugo Aime, que es un consultor veterano, con mucha experiencia, cuando algunos decían que se estaba había desinflado. remitiendo el efecto Milei, él decía, sigue midiendo. Porque la verdad que vos hablabas de capital, pero era lo que decía Verónica, ganó en Jujuy, ganó en Sí. Salta, terminó primero en Córdoba. En Córdoba. ¿Vos sabés lo que es en Santa Fe. Córdoba? Desplazó a Juntos En por el Santa Cambio Fe. en Córdoba. Claro, Sí. escucha, exactamente, es Yo una creo que historia, ahí- son macristas de corazón en esa provincia. Santa Fe también Santa ganó. Fe también, ¿me entendés? Es una cuestión... Pero ganó en La Rioja, ganó en Tucumán. Y para ganar ahí, y hay que mirar capital, ¿no? Hay que mirar En capital. En Capital tengo los datos A a ver. presidente. Ganó Patricia Bullrich, Sí. creo que sacó en torno al 28%. Segundo quedó Larreta con 20%. El jefe de gobierno sacó No, el eso 20%. es tremendo, sí. En la ciudad que gestiona hace 8 años. Tercero quedó Milei con 17 y algo, muy parecido al número que sacó en el 2021, que lo transforma a él en diputado nacional. Y 16 creo que quedó Ahora, Sergio Massa. te digo una cosa, es también otra cosa rara eso, porque primero que es la cuna de los libertarios, la Sí. capital federal, pero además todo ese fenómeno de joven liberal y que piensa desarrollarse libremente y al margen de todo, uno supondría que iba a aprender más en capital que en la provincia Bueno, de, es una por ejemplo, primera lección Salta para o tomar Tucumán en o cuenta. Jujuy, claro. Es una primera, claro, le gana Sí. en Jujuy, donde el candidato Era Gerardo Morales. era Gerardo Morales, Sí. compartía una fórmula con Horacio Rodríguez Larreta. Primera lección para aprender, ahí no hay solo un voto joven, No. liberal, Y hay de un clase voto media más acomodada, popular, lo por reconocía supuesto. recién un hombre de Juntos por el Cambio. Tiene una popularidad, una penetración en los sectores medios y bajos que nunca tuvo nadie del PRO. Igual, de todas maneras, yo la lectura que hago del electorado que De sigue a Milei. Milei tiene que ver con aquellos que inclinaban su voto a Juntos por el Cambio, pero que se vieron también desencantados en todo este tiempo por lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y los postulantes que también eligieron. Y en ese sentido, para no volver a votar lo mismo, porque muchos consideraban es volver a votar lo mismo, elegían una alternativa como Javier Milei. Es mucho el electorado de Juntos por el Cambio que termina trasladando sus votos a Coincido, los pero libertarios. coincido, es así. Pero Pasó ¿sabés también qué? en la ciudad, Pero pensando perdóname, en- pero porque Milei se ayuda. Digo, yo no soy un experto en rock, pero si vos elegís para la presentación en La Renga, no hay más o mejor representante del rock barrial que La Renga. Sí, y para sí. los de 40 es muy popular. Sí, Y igual la gente no te vota porque escuchas a la renga.
No sé. No, Yo lo que creo que hay una identidad. Yo creo que tiene que ver con un desencanto total con la fuerza. Hay una identidad con el candidato que se da por varias cuestiones. Yo creo que son eso, varias cuestiones. Claro, varias cuestiones. Varios factores. Claro. También creo que le comió mucho a la base peronista en la provincia de Buenos Aires. Y eso bueno, también el país no se está inclinando por el peronismo claramente. Por supuesto, las provincias que hace poco, a mí me llama la atención, por ejemplo, Tucumán, donde el peronismo acaba de hacer una elección histórica, vos estuviste ahí, y Jaldo con Mansur hicieron una elección histórica y ahora ganó Milei ayer, ¿no? O sea, y Gerardo Morales gana, no él, pero bueno, es el referente del espacio en la provincia de Jujuy y ahora gana... Perdóname, en Misiones no se le escapa nunca nada en Misiones. Y ganó también Milei. Hay otros fenómenos que... claro. Y siempre nosotros hablamos, bueno, no tiene estructura, no tiene aparato, no lo conoce nadie. En las elecciones provinciales venía haciendo agua. Digo, Mayra Arena dice con los que manuales lo siguen como en algunos aspectos de una manera casi religiosa. Mira, lo que vi ayer... Dale, no sé si religiosa, pero bueno, no sé si ese es el mantra que hoy recubre a Milei. Ahora, que es un líder que para un sector es carismático y genera ese efecto contagio de querer acercarse, como generó en su momento Cristina Fernández. Bueno, cuando Milei ingresa a diputados... Genera esa adhesión y esa especie de amor reverencial. Sí, pero esto de la selfie, eso ya se daba, o sea, es así, cuando ingresa a la Cámara de Diputados, no sé si se acuerdan, pero en las primeras sesiones había un montón de gente esperándolo en la puerta de acá de no me acuerdo, no sabía. Ayer, no es de ahora. La gente se sacaba fotos y se largaba a llorar. Esto lo vi yo, ¿eh? Bueno, y después se largaba a llorar. Bueno, ha pasado. Porque digo, esto en el contexto de lo que pasa en el resto del mundo, porque la verdad, hoy lo volví a escuchar, ya he leído notas, he leído el libro el último libro de Pablo Stefanoni, el que dice que la rebeldía y la revolución es de derecha, explicando todos estos fenómenos, Giorgia Meloni en Italia, Bolsonaro, Trump, el presidente húngaro. La verdad que, bueno, el tema de ser de derecha... Sí, con una salvedad en los casos que vos mencionaste, los casos internacionales, a diferencia de lo que pasa acá con Milei. Menos estructura, si tiene... Menos estructura porque, por ejemplo, Donald Trump llega con la estructura y la historia del Partido Republicano. Claro. O sea, estaba dentro de lo que se supone de la casta, ¿no? Pero claro. Participaba con las cartas electorales que participó Bolsonaro era de la casta 40 años. 40 años. Claro. Milei arma un espacio nuevo. Meloni también. Meloni también. Claro. Milei arma un espacio nuevo y casi sin estructura nacional. Claro. Es solo él, su carisma y el mensaje que tiene. Para mí, acá hay que hacer me parece que el peronismo va a tener que hacer una autocrítica, porque de todos los candidatos que ha presentado, el único que pudo conservar fue Axel Kicillof. Sí. El único. Pero porque hay pero además, fíjate, en el resto de las provincias que eran peronistas y hasta se perdieron. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa, o sea, claramente el país también está volteado, o sea, dándose pero lo que pasa, Tierra del Fuego históricamente ha sido ganado por el peronismo, ganó Milei. Bueno, pero hay una cuestión, un detalle que vos decís que es clave. ¿Sabés qué sucedía? Kicillof defendía la papeleta también ayer. En el resto de las provincias, la cuestión ya estaba jugada, para bien y para mal. Fue una encuesta, ¿me entendés? Yo no sé qué va a pasar, porque ya había habido elecciones en Tierra del Fuego, ya había elecciones en Misiones. La provincia estaba atada, pero Santa Cruz estaba atada y Vidal, diputado de Juntos por el Cambio... Y te digo una cosa. Pero no ganó Milei. O sea, es verdad que donde hubo votación también a gobernador, pienso también en Entre Ríos. Entre Ríos. No ganó Milei. No, ahí ganó Juntos por el Cambio. Claro. Ganaron los partidos tradicionales, porque ahora hay, no sé, como partidos tradicionales. Ganaron los espacios, o sea, donde el gobernador jugaba su capital o el espacio jugaba el capital de la gobernación, el aparato ahí funcionó, por decirlo de alguna manera, y ganaron los espacios tradicionales. Donde no hubo, porque se eligieron ya en 17 provincias, se eligieron. Ahí ganó Milei. Ganó Milei en provincias donde uno pensaba que no iba a sacar más del 10% de los votos. Dos cosas. Primero, la verdad, hablando, nos estábamos cambiando, nos estábamos poniendo el micrófono con el señor Fiorda. Yo le decía, si vos ni hablar desde el año 83 hasta acá, pero antes, incluso la elección del peronismo del 45, donde eran todos los partidos políticos contra Perón, Perón tenía a favor que él era el candidato de quien estaba en el gobierno en ese momento, que era Farrell, y tenía, si querés, el respaldo de cierta estructura del ejército. Y después, bueno, ganó Alfonsín con el respaldo del radicalismo, ganó Menem con el respaldo del peronismo, ganó Kirchner con el respaldo de Duhalde, ganó De la Rúa, digo,
hizo esta elección Milei sin nadie, como dice él. Porque la verdad, el Juntos por el Cambio, cuando ganó Macri, tenía el respaldo de Lilita Carrió, del radicalismo y de un PRO que ya tenía 8 años. Esto fue reciente. Pero como digo esto, ojo que esto recién es un paso y yo no sé cómo va a ser Milei para llegar al 40% en octubre. No sé de dónde puede seguir buscando. Y lo que pasa es que ahora se polariza Burrich, los votos de Burrich con Milei. Se chocan, decís vos. Claro, ahí van a disputar el mismo electorado. Yo creo que sí. Y por eso y digo, ahí hay una mínima esperanza de Unión por la Patria de poder Eso colarse al balotaje. si uno ve la foto del lunes y ve a Unión por la Patria tercero, muy cerquita, igual entre los tres espacios 3 puntos. hay menos 30, 28, 27. Claro, Sí, no hay muy mucha poca diferencia. Sí. Uno imagina ahí que casi que hay un triple empate o 3/3 como en su momento se dijo. Pero si uno ve la foto, lo ve a Unión por la Patria tercero con Massa como segundo candidato más votado. Ahora, el espacio de centro quedó casi para exclusión. Y ni hablar la izquierda, del centro a la izquierda no hay nada. Del centro a la izquierda quedó solo Massa. Claro. Sí, exactamente. Bueno, entró Miriam Bregman y entró Schiaretti, ¿no? Pero digo, la polarización se da con un Milei y un Patricia Bullrich que a priori son de derecha, tienen un discurso muy parecido. De hecho, un dato, Patricia Bullrich reconoce la elección de Milei y Milei no la menciona. No, Milei habla de la casta prolija y la casta desprolija. Sí, de bueno y de malos modales. O sea, Milei va por los votos de Patricia también. Sí, porque es cierto, ahora, por ejemplo, porque yo me quedé pensando en lo que decía Verónica, es cierto que tiene para sumar masa, pero vos decís que ahora, por ejemplo, tenía un 30% de Milei y un 30% Juntos por el Cambio. Es claramente un 60% de voto de centro-derecha. Es que yo no sé si poner ahí al voto de la Reta. Pero el voto de la Reta es el que se está estudiando, porque, a ver, ¿qué es lo que se dice? El que votó a la Reta, el que votó a la Reta obviamente no quería un candidato extremo como Bullrich o como Milei. Puede ser. Aparentemente, ¿no? Sí, sí. No, y aparte dicho buscaría algo más moderado. Sí, además, es un caminito, entre Massa, Morales y Larreta, convengamos que no hay mucha diferencia más que discursiva. No, es que... pero me parece, ¿no? Entonces se está contando como ese sector, esa porción de votos. Eso te dijeron también ayer. El eschiaretismo te digo que va a ser más complejo, porque mira cómo quedó Massa en Córdoba. Sí, no, claro. Es un voto antikirchnerista total siempre, ¿no? No creo que promulgue ahí. La gran cuestión... pero el tema es el cordobés ahí, el cordobesismo. Y la otra gran cuestión es no votó el 32% de la gente. Bueno, ahí hay otra clave. Pero te digo que no, en las pasos del 2019 fue el 68%, acá fue el 69%. No, en 2019 votó más gente, arriba del 73, 74. Las paso del 19. No, las que menos tuvieron fueron las del 2021, que fueron en el medio de la pandemia. 67%. Fue re poco, pero no fue tampoco tanta. Pero yo voy a otra pregunta. No, pero lo que pasa que también es cierto. Y el voto en blanco tampoco sorprendió. Yo estaba convencida de que pero lo que pasa que antes, pero estaba la cuestión numéricamente más jugada. Ya se sabía que iba a ganar en el 2019, que iba a ganar el Frente de Todos, que le ganaba a Macri, le había sacado 18 puntos. Ahora yo no sé, ¿qué te dijeron? Digo, ese 32, ¿irá a votar alguien? ¿Podrán pescar en esos que no fueron? ¿Podrá pescar el masismo? Ahí está el desafío. ¿Podrá pescar el Milei? La verdad que no sé. Eso es lo que no sé. Mirá, 2 millones de personas más que en 2019. Claro, ahí hay un dato clave que lo explica el 2021, cuando se da una elección en Paso, donde el oficialismo queda muy detrás de Juntos por el Cambio y después se convoca a una elección, se lo fue a buscar casa por casa y recupera 5 puntos. Pero claro, ahí estábamos en el Frente de Todos. Digo, eran legislativas, contexto de pandemia y se corrió el calendario. Claro, pero lo que yo digo es, si el oficialismo tiene primero algunos márgenes como para... Porque ahora está claro que en octubre esto no se define. Me parece a mí. Esto está claro que esto va a segunda vuelta. Bueno, entonces la diferencia es muy exigua. El primer desafío para Patricia Bullrich es no perder un solo voto de Horacio Rodríguez Larreta. Desafío para nada fácil que tiene Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que le queda a Sergio Massa, al espacio del oficialismo, a Unión por la Patria? Primero,
gestiona. O Sí. sea, que eso te da algún tipo de ventaja. Bastante complejo. Bastante gestión. complejo. O sea, el día Yo después coincido en con niveles vos, Benaim, económicos. Yo coincido con vos. Ya estamos pero viendo algunas cuestiones, pero es es nada más ni brava nada la menos que el Benaim, ministro de Es Economía. pero brava, tiene razón, pero digo, tiene también- razón. Pero te, digo, también te doy podés- un aliento. A ver, Milei dale. no era el candidato del establishment. Coincido No, con no, no. vos. Y yo sí, creo que no puede, claro. un poco. Yo Sí. creo que tampoco lo va a Se te hacer. está cayendo una Se me está oportunidad. cayendo eso, todo el sí. tiempo, ¿viste? Lo La que- culpa Pero de bueno, Milei, me gusta lo que la digo cultura. es- A ver, dale. Lo Sí. que digo que el oficialismo tiene un espacio de centro que queda virtualmente vacío para Sergio Massa. Sí, claro. Porque compartía un poco el electorado con Larreta en esa Sí, especie sí, de sí, sí, moderación, sí. de Exacto. proyecto político moderado de centro. Ahí no hay... Puede ir a comer también Massa votos que fueron para Larreta. Yo creo que tiene también que tejer mejor con los gobernadores. Hay que comprometer a los Sí, sí, gobernadores sí, 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 y a sí. los intendentes Sí. a que no solo acompañen y militen, sino también generar el contagio a que la gente vaya a votar, ¿no? Esto de ayer, enseguida estoy con Gonzalo Solabarrieta, me está diciendo el señor Alejo, pero para después, esto no tiene nada que ver con lo que puede pasar en octubre. Pero ayer decía Milei, con los votos que sacamos, tenemos un bloque de 35 Sí. diputados. Temazo, numerazo. Poco más tienen igual, dos. ¿eh? Pero después, Tres tienen. después. Porque- De 3 a... Primero vamos Sí, con llega casi 40. Solabarrieta. A ver, dale. Muy buen día, Pato, para vos, para Gastón, y renovamos el saludo para Convero también. La información legislativa indica que, lógicamente, esta semana aún no tenemos la confirmación, pero lo único que se espera, al menos para lo que serán tanto martes, miércoles, jueves y viernes, además de las actividades propias que se realizan en el seno de la Cámara de Diputados, es entender si juicio político se va a reunir mañana, como estaba al menos pactado desde un comienzo, o entendiendo que todavía no está publicado de manera oficial, podamos llegar a tener el jueves, ¿por qué no pensar a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde como horarios alternativos al de las 13, como suele ser por lo general los martes, entendiendo, Pato, que además de lo que ha sido la elección paso de ayer, los tiempos que corren de aquí en adelante marcan un poco el cronograma aquí en la Cámara, entendiendo que la única comisión permanente que teníamos entendido que se iba a reunir esta semana es juicio político. Seguramente tendremos un panorama mucho más claro al fin de esta jornada, pero en cuanto a las comisiones, entendíamos que sería la única que estaría citando para continuar con la investigación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en lo que será una Ahora, nueva reunión para cerrar el tema de la transferencia de la coparticipación. Pato. Gonzalo, te hago una pregunta. ¿Por qué si las cosas se Sí. pueden hacer bien, las vamos a hacer mal? Digo respecto a qué. Vos estás planteando, por alguna Sí. información, que a lo mejor se citaba para mañana a la Comisión de Juicio Político. Ya por citarla Sí. con apenas 24 horas de anterioridad, ya pasó hace 15 días Sí. o una La semana, semana pasada. que fracasó porque creo que razonablemente la oposición te dijo, no me podés llamar un día antes y no saber yo quién viene y citarme testigos. Hagámoslo en su medida armoniosamente. Si ya te fue mal una vez, digo, me parece que no tiene sentido repetir el error. Convoquen para el jueves. Benaim siempre dice, si la reunión no está convocada el viernes al mediodía, ya fue, te dice. Bueno, la verdad, insistir mañana con el error Sí. me resultaría raro, pero ¿Te bueno. imaginas que la convoquen hoy? Por eso No, te no, digo, por- para por- mañana, por eso no aclaraba fracaso otra vez. que- Claro, por eso A lo pregunto. Claro. sumo para el jueves. Exactamente, No, exactamente. Claro, exactamente, sí, sí. estamos. Sí, sí. Por eso Es feriado el hablaba y lunes, refería la que semana está que esta viene. posibilidad Claro, de que, sí, sí, de que sí. se haga el jueves. Bueno, perfecto, caballero. Gonzalo Solabarrieta, entonces, cualquier novedad nos estamos comunicando, Gonzalo. Sí, y vamos Cómo no, a lo Pato, aquí que estaremos. hubiese pasado como escenario virtual. A mí me llamó la atención porque le ha dado tan poca pelota al Congreso a Milei que hablar del bloque que podrían conformar me llamó la atención. Sí, sí, 8 senadores, dijo, 8 datazo. senadores. 22% píparo. Sí. Sí, casi La verdad 23. que lo único Sí. que tiene... Bueno, es un- pero ahí fue el arrastre claramente. Sí, de el Milei. porque sacó el mismo porcentaje. Primero que Sí, se da claro. el fenómeno histórico en la provincia de Buenos Aires que no hay corte de boleta. No. Y casi que sacó el mismo porcentaje píparo que Javier Sí, Milei. Ahí fue sí. un efecto arrastre. ¿Cuánto sacó en y- provincia Milei? ¿22 más o menos? casi 24, Ah, me mirá parece. vos. Pero ahí me parece que, ¿sabés qué?
Le benefició mucho a el Frente de Todos que vaya Píparo como candidata, porque fíjate que entre Es Juntos por refractario, el decís Cambio... vos. Es refractaria. Es que si mirás los porcentajes Juntos por el Cambio y lo que saca Píparo es mucho más que lo que sacó Axel Kicillof. Claro, Entonces le sirvió juntos, decís muchísimo, vos. claro, Y sí, bueno, les sirvió muchísimo. Sí, claro, no, creo que ahí claro, sí fue funcional sí, Javier es Milei. lo que siempre explicamos acá, el escenario al revés, exactamente al revés, que le permitió ser gobernadora a María Eugenia Vidal. Cuando el peronismo estaba dividido, que eran Aníbal Fernández por un lado, Felipe Solá por el otro y ella sola. Acá está Kicillof solo, frente a Grindetti y frente a Píparo. Nosotros siempre lo dijimos en este espacio, al peronismo le conviene un Milei fuerte. Un Milei de 25. Bueno, pero está bien, pero bueno, porque pero electoralmente fue justamente... sin Milei, esos votos, ¿dónde iban? Vos lo dijiste, Vero, ¿dónde iban? A Juntos por el Cambio. Y con estos porcentajes que vimos ayer, la elección en octubre estaba definida. Teníamos totalmente. Candidato ya virtualmente, una presidenta virtualmente. Perdóname, ayer. te hago una pregunta. En Juntos por el Cambio ayer, ¿decían algo? Digo, ¿habrá gente de Milei que va a votar a Bullrich, gente de Bullrich que va a votar a Milei? Bueno, lo decían, no está claro, no sé, no. Lo decían estoy preguntando los propios votantes. al azar, estoy preguntando. Lo decían Benaim, los propios votantes de Patricia Bullrich, que tenía interna, que decía, si ella no gana la interna, la gana Horacio Rodríguez Larreta. Había muchos votantes de Patricia Bullrich que iba a votar a Javier Milei en octubre. Y te digo, perdóname, como acá teníamos el gran mérito de Milei es haber llegado sin ningún aparato. En contrapartida, había pocos candidatos tan blindados como Larreta para el resultado que obtuvo. Sí, totalmente. Tenía la enorme vidriera de la capital, tenía mucho respaldo, tenía el voto de un sector medio y sin embargo, pierde la capital y pierde por mucho, pierde por 10 puntos. La verdad que son datos. Lo último que te quiero decir, quiero destacar el resultado del interbloque de los federales, del frente que forma en provincia de Buenos Aires, Topo Rodríguez con Chiche Dualde, que no pasaron el piso y en provincia de Buenos Aires no pudieron colar ningún resultado. No así el resultado que tuvo Schiaretti en Córdoba, que sí salió segundo a nivel nacional como fuerza y como candidato, pero el interbloque federal al menos esperaba ampliarse de cara... Es la avenida del medio que tenemos y Milei claramente desplaza también ese porcentaje, ese espacio. Muy bien, y ahora el señor Gastón Fiorda. ¿De qué hablamos, Fiorda? Diga, a ver, agenda parlamentaria. Agenda parlamentaria, exactamente. Vamos con un proyecto de ley que presentó el oficialismo la semana pasada, que por supuesto con la cuestión electoral de por medio no se discutió, no se charló mucho, pero es un tema importante, muy caro para la ciudad de Buenos Aires, como es este proyecto para declarar de utilidad pública y expropiar el predio de Iron Mountain, ¿sí? Este es un proyecto que presentó Paula Penaca, la legisladora del Frente de Todos, pero que lleva la firma de todos los legisladores que tiene el Frente de Todos por el distrito de la ciudad de Buenos Aires, es ¿no? Pompeya, Soldati, por ahí está el predio de Iron Mountain. Sí. Barracas, ¿no? Por eso puede ser. Sur de la ciudad. Sur de la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, un proyecto que presentó la diputada Paula Penaca, pero que además lleva la firma de Eduardo Valdés, Itaí Hatman, Mara Brauer, Carlos Heller y Gisela Marciota. Todo el peronismo de Capital. Todos los legisladores, exactamente, del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley, de esta iniciativa? Bueno, el proyecto propone declarar de utilidad pública y expropiar el predio de la multinacional Iron Mountain, que en 2014, recordemos, se incendió provocando la muerte de 10 personas. Recordaremos me acuerdo, ese incendio que la mayoría, bueno, obviamente casi todos bomberos. El predio, ¿para qué se lo quiere expropiar? Bueno, uno de los objetivos es que sea destinado a la creación de un espacio verde de uso público. Este es uno de los objetivos. Allí un gran espacio, no sé si lo pudiste conocer, fuiste, es un inmenso lugar. Pero faltan espacios verdes en toda la ciudad de Buenos Aires, así que bienvenido. Y mucho en la zona, y mucho en la zona sur. En la zona norte hay mucho espacio verde, en la zona sur estarían faltando. Esta es una propuesta para crear un nuevo espacio verde público en el sur de la provincia, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el lugar donde está Iron Mountain. Vamos con la siguiente placa. Otro de los objetivos, también se realizaría un emplazamiento de un área dedicada a la memoria colectiva del trágico incendio ocurrido en ese lugar el 5 de febrero
de 2014 y a la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de bomberos a lo largo de todo el país. Bueno, decíamos que este proyecto de ley lo presentó Paula Penaca. En la siguiente placa tenemos un testimonio de la propia legisladora que dijo: se creará una muestra permanente que reflejará la historia de aquella tragedia y se organizarán actividades culturales e informativas. Doctor Fiorda, hacemos un parate pausa, de sí, un cómo minuto y vamos a la presentación de la primera nota, las 10:30 en la República Argentina. Estamos en la primera mañana, post-elecciones, presentación. Dale vos. Bueno, ahí estamos con el diputado Leiva. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, saludo. Diputado, lo de ayer no tiene efectividades conducentes, es una muestra, habrá que ver cómo se termina conformando el Congreso a partir del próximo 23 de octubre, pero marca un clima, marca una tendencia. La pregunta es, ¿qué cree que va a pasar acá en diputados en este interín que va desde ahora hasta octubre? Recién estábamos hablando de proyectos, juicio político, está el tema alquileres para el 23. ¿Qué cree a partir del resultado? ¿Que es neutral el resultado? ¿Que se va a mover más? ¿Que se va a mover menos? ¿Qué supone, diputado? Bueno, ningún resultado electoral puede ser neutral, ¿no es cierto? Porque expresa la voluntad de la gente. Y en ese aspecto, quienes hacemos militancia política, sin duda tenemos que tener claro que más allá de que esto se va a definir en octubre y en noviembre, ha marcado un pulso en la sociedad argentina que la verdad que ha sido sorprendente. Más allá de que yo particularmente creo que finalmente la segunda vuelta se va a dar entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, pero lo sucedido ayer fue un fenómeno que yo no recuerdo que se haya dado en la República Argentina, salvo en la interna cerrada entre Menem y Cafiero, que si uno puede comparar de alguna manera, que la gente fue silenciosamente, yo recuerdo esas elecciones, era todavía joven, y recuerdo que también no había fiscales para Menem, algo parecido a lo que ocurrió ayer. Yo le puedo dar el testimonio acá en mi comunidad, A ver. que es una... Bueno, qué lástima porque está contando una historia interesantísima el diputado Leiva, y algo pasó que se iba reduciendo la imagen. Entre otras cosas, le quería preguntar cómo le había ido en esa interna, si había ganado o perdido, ¿no? No sé. Claro, exactamente. Así que bueno, estamos viendo si recuperamos la comunicación. La verdad, me pareció absolutamente comprensible la primera frase. Dice, ninguna elección es neutral, dijo, ¿no? No, por supuesto. Así no, que, y el bueno, factor sorpresa... bueno, vamos a ver si recuperamos. Me dicen que ahí está, Leiva. Ah, bueno. Diputado, bueno, Sí, ahí está. Otra vez, ¿viste? Algo está pasando que retrocede, camina para atrás, Leiva, y nos quedamos sin el diputado. Diga, Fiorda, yo decía que, dijo, ninguna elección es neutral. Ninguna elección es neutral, pero sí hay un factor sorpresa. Ayer lo puede decir Vero, en los búnkeres, en los dos principales búnkeres de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, había un factor sorpresa, inesperado. Más allá que se esperaba un voto importante, que finalmente no se terminaba de caer Milei, que en algún momento se rumoreó, no esperaba a nadie que fuese el candidato más votado y por espacio también. Así que esto es algo también que estaba contando recién el diputado Leiva, que se dio un fenómeno. Él lo comparó con la interna de Cafiero. De Carlos Menem con Cafiero, donde el aparato estaba con Cafiero y termina ganando, como decimos, ese caído de Anillaco, de un pueblito remoto, termina llevándose la interna del partido peronista, ¿no?
Bueno, ahí está, diputado. Usted estaba diciendo que ningún resultado es neutral, señalaba, ¿no? Ningún resultado neutral, y le decía que lo que ocurrió ayer tiene que ser un fuerte llamado a atención para la sociedad argentina, para los partidos políticos, para los dirigentes y también para los comunicadores sociales, comunicadores, periodistas, mejor dicho. Siempre cuando yo hablo me refiero a los generadores de opinión, básicamente, que se consideran generadores de opinión, que están en los grandes medios de comunicación, y desde allí tratan de orientar a la opinión pública. Vieron que las encuestas decían una cosa. Yo ayer decía, esos medios son los que mandan a hacer las encuestas, y cuando las encuestas no son como ellos dicen, bueno, terminan echándole la culpa a los encuestadores. Pero yo le quería traer a colación esto que pasó. En mi comunidad, nosotros somos 40.000 habitantes acá, y había 88 mesas. De las 88 mesas, Milei no tuvo un solo fiscal. Mirá vos. Creo que habrá... ¿Cómo? Mirá vos, digo, no sabía ese dato. No tenía un solo fiscal, Y salió segundo, pasando por arriba a Larreta y a Bullrich juntos. Ganamos nosotros con un porcentaje del 48%, segundo salió Milei con el 25%, y tercero quedó Larreta, tercero quedó Bullrich con la sumatoria de Larreta, con 23. Ellos, igual que nosotros, ellos tenían dobles fiscales. Nosotros teníamos lógicamente solamente uno, por una cuestión sencilla, es decir, nosotros acá, más allá de la competencia que había con Graboy, íbamos en la misma lista, así que no había inconvenientes, pero lo real y concreto es que no hubo un solo fiscal, y es lo que ocurrió prácticamente en todo el país, y se dio este resultado que la verdad que es sorprendente. De todas maneras, yo creo que es el techo, no es el piso. Por eso creo que para segunda vuelta vamos a tener una competencia entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. Esa es mi sensación, mi lectura. Pero bueno, tampoco me quiero ir del tema, porque me preguntaba respecto a cómo, qué va a suceder de acá en adelante. Me parece que no va a ser muy sencillo poder sesionar, es mi percepción. No tuve conversación con ninguno de mis compañeros de bloque, pero también algo uno conoce de la política, y esto sin ninguna duda las principales fuerzas políticas vamos a estar barajando y dar de nuevo, y me parece que no va a ser el mejor de los climas de acá hasta que pasen las próximas elecciones. Ahora, seguramente usted me dirá, pero ¿cómo no se van a reunir? ¿Cómo no van a hacer? Y la sociedad va a decir que le pagamos para que vayan y legislen, que yo comparto, estoy de acuerdo, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, así que mi percepción es que va a ser muy difícil que podamos tener sesión de acá hasta que pasen las próximas elecciones. Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Dos cuestiones. La primera es, ¿y por qué entonces sería muy difícil mantener una sesión o una convocatoria hasta los próximos meses? Y la otra es, bueno, si considera que con estos resultados a nivel nacional, la verdad que los gobernadores que desdoblaron fueron un poco más inteligentes que los que quedaron atados a las nacionales. Digo, porque el arrastre que tuvo la cara de Milei en las provincias hubiera sido más catastrófico si todas las provincias seguían con el calendario electoral atado al nacional. No, sin duda hubiese sido, no sé si catastrófico, pero que un escenario diferente, seguro. Y respecto al tema de por qué no sesionar, yo en lo particular siempre estoy dispuesto a sesionar, pero también uno conoce un poco a veces las grandes, las superestructuras no pasan por un diputado del interior, como es el caso mío, ¿no es cierto? A mí me dicen vení mañana y yo voy. Pero los intereses, las discusiones pasan por otro lado, del que yo no formo parte. Es decir, sería necio negar que yo no soy
un generador de opinión respecto a ver si es que hay sesión, no hay sesión, se reúne tal comisión o no se reúne tal comisión. En ese aspecto yo también siempre soy muy crítico respecto a que se habla mucho de federalismo, pero siempre termina concentrándose en dirigentes de las grandes ciudades, más allá de la voluntad, más allá del empeño que podamos ponerlo cada uno de nosotros, o más allá de los resultados, porque en el caso nuestro hemos ganado en la provincia del Chaco, a mí me toca encabezar la lista nuevamente, así que en ese aspecto también agradecer a todo el pueblo chaqueño, agradecer al gobernador Capitanich que me dio la posibilidad de ir por la reelección y en este caso encabezar la lista, pero bueno, muchas veces estos pergaminos que podemos tener no alcanzan. Y hasta ahora entra. Hasta ahora sigue en carrera, Leiva. Con estos resultados sigue en carrera. Sí. Entra, ingresa. No, sí, seguro. Diputado, no, pero aparte nosotros ganamos acá nosotros ganamos, así que... Sí, es verdad, el Frente de Unión por la Patria ganó en Chaco. Diputado, dos cortitas. Una, estaba convocada una sesión para el 23 de agosto, a propósito del proyecto de ley de alquileres, una discusión que se había dado en el recinto, que después firmaron esa petición, presidente de casi todos los bloques en la Cámara de Diputados. Y a propósito de lo que acaba de decir, ¿no? Que usted no imagina que la Cámara vuelva a sesionar por lo pronto hasta las próximas elecciones, que son el 22 de octubre, casi contradiciendo un poco el mensaje que creo que dio la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que debería hacerse lo contrario. Esto es mi opinión. Creo que debería hacerse lo contrario. Creo que debería demostrarle los legisladores al ciudadano que viene, que discute en comisiones, que sesiona, que debate temas importantes como este que tenían pautado para el 23, como la ley de alquileres. ¿Cómo lo ve, diputado, eso? Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo no, aparte yo siempre digo, a mí no me pongan en el papel del dirigente, yo soy un ciudadano, y siempre cuando me dicen ustedes, le digo, no, yo soy ustedes, yo soy la gente, yo soy parte del pueblo, de la sociedad. No me encasillen a mí, ahora que también siempre suelo decir que una golondrina no hace verano. Si por mí fuera, hubiese sesionado como corresponde todos los meses, todas las semanas, pero insisto con esto, la realidad nos marca otra cosa y al haber números tan ajustados como hubieron, seguramente van a tallar otros intereses que a veces en lo personal yo tampoco entiendo esas cuestiones del por qué no se avanzan con los temas que la sociedad está demandando de parte de los dirigentes políticos. Por ahí seguramente se interpreta de determinada forma porque todo el mundo repite esa muletilla de que queremos trabajar para la gente, queremos legislar para la gente, queremos ir porque para eso la gente nos paga. Pero ustedes, como conocedores del tema también, van a convenir conmigo que la mayoría de las veces eso no sucede, salvo en raras excepciones. Y acá hay que analizar este contexto. Las dos fuerzas más votadas ayer fueron la de los halcones y ultra halcones, sí. Así que se va a hacer más difícil ahí. ¿Con qué halcón se habla para poder o sea, no imagina la sesión del 23 entonces, con ley de alquileres? Puedo equivocarme, puede llegar a ocurrir que sí, pero hay que ver, insisto con esto, hay que leer la realidad también, y la realidad nos marca que hay que acordar con algunos de los halcones. Y perdóneme, usted dijo, ningún resultado es neutral. Desde lo legislativo, digo, ¿qué significaría eso? ¿Trabajar en qué aspecto? ¿En el aspecto económico, en el aspecto social, no sé, en el aspecto institucional? ¿Cómo lo habría que interpretar a eso? Bueno, en principio yo creo que en lo institucional, nosotros por ahí hay cuestiones que tampoco podrían tratarse hoy, cuestiones de fondo, porque hay que tener presente que nuestro gobierno actual se está yendo. Sí. Y seguramente me dirán, bueno, Massa es el candidato, es parte del gobierno, pero sin ninguna duda Massa no es Alberto, y seguramente de cara a lo que se viene y eventualmente si es presidente,
va a tener su propia impronta, va a tener su propia dinámica, es lógico que así sea. Entonces, también hay cuestiones que en épocas electorales, preelectorales o postelectorales, por más voluntad que uno ponga, no se puede llevar a la práctica. Diputado, ayer el candidato Javier Milei dijo, bueno, como está este escenario, si se diera este resultado en octubre, la Libertad Avanza tendría un bloque de 35, tiene 3 hoy, se quedaría un bloque de 38, casi 40, y 8 senadores. Esto usted posiblemente renueve su banca, o sea que va a estar en el escenario legislativo para el 2024. Si hoy entiende que está difícil convocar a los espacios para poder sesionar temas importantes, ¿cómo imagina entonces, le pregunto puntualmente por la Cámara de Diputados, aunque podemos hacer este análisis también por el Senado, ¿cómo imagina entonces ese escenario legislativo del 2024 con 3 fuerzas? Porque ahora va a haber un bloque importante, 40 diputados de un solo bloque, es un bloque que puede determinar si hay sesión o no hay sesión. ¿Cómo imagina entonces la discusión legislativa para el próximo año? Bueno, no solamente, yo creo que se abre un escenario totalmente diferente hasta el que tuvimos ahora. Hay que tener en cuenta que el radicalismo seguramente va a tener un análisis muy fuerte y una discusión muy fuerte de cara al futuro. El radicalismo institucionalmente acompañó a Horacio Rodríguez Larreta y en el caso de Gerardo Morales hasta en Jujuy perdió. Entonces eso va a hacer que ese radicalismo inicie un debate y habrá que ver si es que continúan siendo furgón de cola del PRO o toman algún tipo de definiciones diferentes. Seguramente también va a estar muy ligado a quien resulte electo presidente o presidenta, ¿no es cierto? Un escenario es si Massa es presidente, otro si Bullrich es presidenta o si Milei es presidente. En el caso nuestro vamos a tener que, si se repitiera el resultado, creo que algo así como 100 diputados y diputadas, no va a ser sencillo y más aún si quienes llegan a conducir los destinos del país son los que quieren derribar todo. Eso va a ser muy complejo, pero bueno, no me quiero adelantar también a esa discusión que se dará en ese momento, pero que abre un interrogante muy fuerte de cara al futuro del país. Diputado, Recién se conoció Sí. una de las primeras medidas que se toman y tienen que ver con que el Banco Central fijó el dólar oficial a 350 pesos. Hasta octubre, hasta las elecciones. Hasta octubre, Sí. hasta las generales de octubre. Ya lo estaba viendo recién. Bueno, más allá de que es un salto cambiario importante, bueno, esto también nos deja el análisis de que el blue va a seguir aumentando. ¿Cómo se puede entonces no derribar ni gestionar, derribar las gestiones, bueno, con estas medidas, con estas decisiones también, ¿no? Que son muy difíciles de tomar y de afrontar. No quisiera estar en el cuero de lo que... Es una medida de último momento. Sí. A 365,50 lo llevó el Banco Central. Hasta las elecciones de octubre. Perdón, Casi. no los escuché. Ah, No. el Banco Central llevó el tipo de cambio oficial a 365,50 y lo mantendrá fijo hasta las elecciones de octubre. Un 20%. Claro, exactamente. Bueno, ¿hay algún problema de señal con el diputado Leiva, que estaba en el Chaco, contando esa historia de que votaron 40.000 personas y no había fiscales para el candidato libertario? Así que bueno, y planteando esto, a mí me parece que fue muy sincero. Uno le planteaba el deber ser de que se reúnan, dice, todo bien, a mí me gustaría, dice, pero es verdad. La verdad que no veo un marco adecuado. Habrá que negociar con los sectores más halcones, dice, pero vos me preguntás a mí, ¿querés que te diga la verdad? Sinceramente, hay no veo mucho intermedios, margen para ¿no? que se reúnen. Hay espacios intermedios, por ejemplo, porque el oficialismo tiene 118. Se faltan 11 nada más para lograr el quórum.
Hay espacio. ¿El oficialismo? El oficialismo en la Sí. Cámara de Diputados tiene Sí, 118. Sí. Faltan 11 para lograr el quórum, llegar a 129. Digo, hay Le algunos ha costado, le ha Le ha costado. costado ¿no? mucho, digo, Sí. pero hay algunos temas en los que a lo mejor puede. Por ejemplo, Sí. pienso en Evolución Radical. Ahora que No, Bueno, Lustó quedó no, muy cerquita no, van a de- romper ahora, no, me parece, ¿no? no rompen ahora, decir vos. No, y, no y creo. Unión por la Patria, ¿vos decís que siguen en ¿Juntos? juntos? No lo sé. Yo digo el frente de todos hoy No, en la yo Cámara no, de Diputados. no, le hasta falta- octubre no. Le falta 11 nada Hasta más. octubre no. Gastón, me parece, la verdad. Ayer hubo Yo un no discurso. digo que a lo mejor te puede dar el quórum para, no Igual sé, según estos universidades resultados- nacionales, por ejemplo. Ya quisieron una vez, ¿me entendés? Está todo muy en discusión, no sé. la No, verdad que para sé. mí este año va a seguir. Esto va Ahora, a seguir así. El tema va a ser el año que viene. El tema es que acá lo que hay que debatir, qué chica complicada Benaín. Yo dije, bueno, voy a esperar hasta las 12 para ver qué pasa en los mercados. ¡Pac! Ella me tira, y sin avisarme además, Sin me dice, avisar. ¿viste? Dije, yo voy a ¿Te esperar- enteraste vos Yo te junto quise- con Leiva culpa también? tuya, Te claro. quise avisar. exactamente. Te quise avisar Yo dije, con el voy a celular esperar porque al me llegó mediodía para, viste, no marcar Para, la viste, jornada. Bueno, pero es Y ella- claro, es una Te noticia quise oficial. avisar porque me llegó la notificación esta de no que es, yo... no que- es que- voluntad de dar primicias, es la voluntad de jorobarnos la vida, de jorobarme la vida a mí, exacto. No, es la voluntad No, sí es informal, cierto. Ya es sé, una de las ya noticias. sé. No No, estábamos la justo verdad. hablando de los mercados, de cómo iban a sí, yo impactar te vi muy metida, pero no sabía que ya el estaba dólar- ese dato. y el dólar turista se va a 700. Vos. Vamos a hablar en un ratito. Yo porque sé que Sí. seguís ese tema. El tema es que esto es tendencia suba, ¿no? Viste que el todas las blue- medidas el que se blue toman está después no igual. bajan. El blue está igual. Sí, pero no No quieres se movió. hoy. Bueno, es Que un te, dato. que te vayan subiendo el oficial, ya te hablan de que, o sea, te hace entender que el blue va a ir escalando, ¿no? O sea, es como para que no quede tanta brecha. Sí. Bueno, nada, hay un montón de escenarios posibles, Son los escenarios escenarios electorales, previsibles económicos. para una y post-paso, ¿no? me quedo, repito, con la sinceridad de Leiva, ¿no? Donde él podría haber dicho, sí, vamos a trabajar juntos, vamos a atender el deber ser. El cassette. Exactamente. Está bien, pero la sinceridad, yo Sí. le reconozco a Leiva Sí. siempre la sinceridad, Sí, ¿no? sin Que a duda. veces dice cosas que quizás son No políticamente son incorrectas, pero son políticamente ciertas. incorrectas, pero son ciertas. Tiene dificultades el Congreso, el Senado, diputados, para lograr consensos, puentes, Sí. que esto es uno de los factores que explican la elección de ayer, para Es mí. que yo te digo una cosa, La por falta de ejemplo, consensos y de puentes entre las dos fuerzas políticas más importantes. Y por supuesto esto lo acentúa. Pero- Está claro lo que dice Leiva. sí, me estaba acordando de dos cuestiones y si no acierto, corríjanme, pero por ejemplo estaba pensando que cuando el oficialismo anda buscando votos en Provincias Unidas, por ejemplo, habla mucho con rionegrinos y mucho con misioneros. Que ayer, esto no significa nada porque es una encuesta, perdieron. Y la verdad, uno no cree que quieran perder parlamentariamente No, por en las supuesto. elecciones de octubre. Uno no cree que quieran perder ni los misioneros de Rovira ni los rionegrinos de Beretilnec. Exactamente. Van a trabajar seguramente mucho. En- Porque las elecciones de diputados nacionales se juegan en octubre y no es lo mismo para ellos que ganen los actuales oficialismos a que gane un libertario. No, en mis notas mentales me Sí. había hecho ese apartado que acabas de mencionar. Gracias. Porque en octubre, efectivamente, hoy hay 17 distritos en los que ganó Milei. Y En los que ninguna no- de las elecciones, perdóname, ninguna de las elecciones provinciales, que hubo un montón, ninguna eligió candidatos a diputados nacionales, porque se eligen en Exactamente. octubre. Por eso digo- Todo lo que se conformó fueron legislaturas provinciales. Allí creo que hay. También, si vos sos gobernador y decís, mira, Sí. tengo un cartucho para jugar. Sí. ¿Lo juego en las PASO o lo juego en octubre cuando se define? Lo juego en la- octubre. Lo jugás en octubre. Porque ahí definís, algunas provincias definen diputados y senadores. Entonces decís, yo creo, por eso digo, ayer fue un primer tiempo. Como dice Sergio Massa, dice, son partidos de varios tiempos. El partido importante se juega, en materia legislativa, el partido importante se juega en octubre. Estamos ¿no? procesando información. Después del corte, ¿tiene pensado de que hablamos, Fiorda? Sí, Diga. sí, terminar Dale. con lo de Iron Mountain y después teníamos otro proyecto que es el tema de blanqueo de capitales, otro proyecto que siempre es importante, que lo planteó también el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿no? ¿Usted, Benaín, de qué habla? Tenemos el proyecto de ley de muerte voluntaria médicamente asistida, ¿no? Que se volvió a poner en el tapete en lo que fue la semana pasada. Así que vamos a estar repasando esa iniciativa.
Muy bien, bueno, vamos a la pausa, faltan un par de minutos, 4 minutos para las 11 de la mañana, estamos en la primera mañana y así seguimos. Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mimi? Hola Buenas Leo, tardes. hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son 3 cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos.
Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres. Digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. La RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor. Contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho, está bueno la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente, totalmente. Es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Está pendiente una cuestión que había comenzado el señor Fiorda sobre terrenos donde estaba sentado Iron Mountain. Y ahora una cuestión que yo creo que es para debatir en estos momentos, cuando no te vas a poner de acuerdo en el tema universitario, difícilmente, o en agroindustria. Creo que muerte digna es un tema que puede atravesar bloques. Benaim, ¿qué dice? Exacto, nos metemos entonces con esta iniciativa que tiene que ver con el derecho a morir y es un poco lo que empezó o se reflotó en las últimas semanas aquí en el Congreso. ¿Quiénes pueden acceder a la ley? Dice esta iniciativa. Básicamente toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave que sea incurable o un padecimiento grave básicamente. El derecho es de solicitar o recibir la ayuda necesaria justamente para morir. Hay una iniciativa presentada por Jimena Latorre, la diputada del radicalismo, que establece como requisito solicitar la prestación de ayuda para morir que deberán ser ciudadanos argentinos mayor de edad, plenamente capaz al momento de presentar la solicitud, prestar consentimiento informado en documento fechado y firmado. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Básicamente, a ver, estamos acá.
Tiene artículo que regula el acceso a la ley para menores de 16, crea una comisión médica de asistencia y evaluación en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La comisión médica se va a encargar de recibir los pedidos de los pacientes, el presidente designa a un médico y a un jurista para analizar cada caso en particular. Se define la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir. Tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. Hay otra cuestión que está presentando Mara Brauer del Frente de Todos, que bueno, dice que en la próxima placa, que es la 5, reconoce el derecho de toda persona mayor de 18 años a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria. Hace dos distinciones, eutanasia y suicidio asistido. Y también se propone una comisión jurisdiccional a cargo de las solicitudes y una comisión nacional a la que puedan ser elevadas aquellas solicitudes rechazadas para hacer segunda evaluación de la Comisión Nacional. Estas son las iniciativas. Entonces hay un artículo que tiene que ver con la objeción de conciencia. Él y la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la asistencia para morir tiene el derecho individual a ejercer la objeción de conciencia y un párrafo específico para la no punibilidad, no será objeto de sanción civil, penal y administrativa el profesional de salud que respete los requisitos y el procedimiento de cuidado. Hasta ahí entonces, Pato, el proyecto de ley, entonces, varias iniciativas que están tratándose aquí, bueno, no se están tratando, al menos si pretenden tratar o reflotar el tema en la Cámara de Diputados. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 7 minutos, y entonces vamos con Ecoagenda. Dale, Ecoagenda, por favor. Bueno, hay un conflicto muy grave. Es muy grande y muy grave. O sea, se fue acrecentando, se fue agravando con la explotación minera, no solo con el litio, sino con el cobre y con el oro. Y hoy, justamente, es el tercer Malón de la Paz, que partió desde La Quiaca, pero que pasó por Salta, que estuvieron aquí en la ciudad de Salta, en la ciudad de Cafayate, en la ciudad de Tolombón, que es el último pueblito de Salta, que ya es frontera con Tucumán y Catamarca. De allí se fueron a Santa María, pasaron por Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de agosto para celebrar la Madre Tierra, allá para poder llevar esos rituales tan fuertes y tan importantes, que están reclamando, que están denunciando un saqueo y que ven, por supuesto, absolutamente avasallados sus territorios. Y el territorio es esa espiritualidad y es todo lo que, y es la vida misma en torno a esos territorios, ¿no? Todo lo que implica la vida en las quebradas, en la puna, y los hermanos y hermanas que están dispuestos a defender, a cuidar, porque tienen ese mandato sagrado de nuestro pueblo, que es el cuidado del ambiente. Y eso está hoy en un claro conflicto con la explotación extractivista minera, que no respeta, que por supuesto hace caso omiso a una cantidad de legislación que ampara a los pueblos originarios desde nuestra propia Constitución Nacional o el convenio de la OIT 169, sobre la consulta previa, libre e informada, digamos, y se avanzan sobre los territorios ancestrales con distintas explotaciones, sin importar y sin consultar qué es lo que piensan, qué sienten y cómo vivencian justamente todos estos procesos los guardianes de la zona, de cada una de esas zonas, y el oro, y el litio, y el cobre, y todos los metales y minerales estratégicos que hoy están en nuestra zona y que efectivamente pueden llegar a ser una oportunidad para nuestro país, están en sus territorios, están en las entrañas de la tierra, que es una tierra comunitaria, que es una tierra que se tiene que entender así, ¿no? Entonces, hay conflictos graves que han sido reprimidos, que han tenido como respuesta la violencia institucional, la más feroz violencia
y represión por parte del gobierno de la provincia de Jujuy, por ejemplo, donde, bueno, ayer también escuchábamos a las víctimas, jóvenes, chicos, adolescentes de 16, 17 años que la policía de la provincia de Jujuy les disparó en los ojos, les disparaba en la cara, vieron la visión. O sea, ayer escuchamos relatos realmente impensados a 40 años de democracia. Estimado Fiorda, no sé si lo he hablado con usted, pero este es uno de los grandes temas que no está demasiado saldado dentro del propio oficialismo. Yo he hablado de esta cuestión con diputados muy importantes del bloque, muy importantes, con mucho peso en la cuestión económica, y tienen una mirada muy distinta a la diputada Caliba. Te dicen, mirá, no hay modelo de desarrollo en el mundo si vos no apuntás a la minería. Por supuesto que vas a tratar de ser lo más cuidadoso posible con el tema medio ambiente. Me explicaron lo que pasa con el agua, me explicaron que puede ser que se utilice agua reciclada, que hay que gastar la menor cantidad de agua posible. Pero no son estos términos, esto de explotación extractivista y tierras comunitarias, entienden cuál es el fenómeno, porque la diputada Landricini también se manifestó de la misma manera. No es que tenés que negociar con Joe Lewis o con propietarios privados. Negociás con comunidades aborígenes donde la propiedad es una propiedad socializada. Pero vos hablás con hombres clave del bloque y te dicen la decisión no puede ser otra de avanzar con la cuestión minera. No hay modelo. Me parece que están bastante más alejados de esto que estaba planteando Caliba, y es un debate que, como me dicen algunos, ya se vio la punta cuando se discutió humedales y que terminó sin saldarse. Pero, bueno, la posición de Caliba es como muy cercana a los pueblos originarios. Creo que no está sola en esa posición. Ella contaba lo de Jujuy, pero me parece no. He hablado, repito, con gente del oficialismo en materia económica que tiene una mirada, no sé si está bien o está mal, pero más siglo XXI en el aprovechamiento de los recursos minerales. Coincido plenamente. Hay un sector dentro del propio Frente de Todos que entiende la importancia y la relevancia que tiene el sector minero para el desarrollo, para la producción y para la generación de recursos en materia de exportación para la Argentina. Se generó, vos bien decías, ese debate cuando se discutió la ley de humedales acá en la Cámara de Diputados, y cuando, te acordás, se discutió, que después se judicializó el tema, la explotación offshore. Me acuerdo también en Mar del Plata. Sí, me acuerdo que ahí eso se judicializó y finalmente terminó fallando a favor de la explotación. A favor de la explotación. Sí. Que era un tema que yo, acá, sin ser un experto, yo planteaba cuando me decían en las costas de Mar del Plata. La verdad no son las costas de Mar del Plata. Son 300 kilómetros. Claro. 300 kilómetros estamos nosotros de Rosario. Yo lo que pasa en el puente Rosario Victoria no lo veo. Es cierto que tengo miopía, pero no lo veo. Me quedo un poco lejos el tema de 300 kilómetros, efectivamente. Son aceptables las miradas. Sí, claro. Es verdad. Y sí, la verdad que la destrucción de la riqueza apícola es muy comprensible. Son recursos, en muchos casos, recursos no renovables, finitos. No, sí, cierto. Pero también paralelamente hay un desarrollo. Tenemos una discusión similar con la cuestión del litio. Claro. Una energía de medio término, no muy amigable con el medio ambiente, muy depreciada por el tema del recurso hídrico, el agua que se necesita, pero paralelamente muy demandados, ¿no?, por la generación de energía a partir del litio, y nosotros tenemos una reserva en el norte argentino, en algunas provincias, con mucho potencial. Y este diputado que me decía a mí cuál es su mirada, él me recordaba una vieja pelea en muy buenos términos cuando se discutía el tema de la minería en San Juan entre José Luis Gioja y lo que era Pino Solanas. Claro. Donde la discusión era muy acalorada. Pino, razonablemente y con argumentos importantes, desde Cava, él defendía el cuidado del medio ambiente. Y le decía Gioja, no tengo ningún problema, Pino, en seguir debatiendo esto, pero hagamos una cosa. Discutamos una vez en Cava y otra vez en San Juan.
cuando veas cuál es el consenso social que hay en San Juan para el trabajo minero, te vas a dar cuenta que es otra mirada. Otra mirada. Es la mirada de la gente que está dependiendo de lo que puede sacar de dentro de la tierra. Sí. Bueno, Es y así. en San Juan, buena parte de Claro. del pasar económico se explica también por el desarrollo minero, ¿no? Sí, hay un debate abierto ahí. Yo creo que se salda por la cuestión de los De la beneficios necesidad. y de la necesidad, Sí. de los beneficios que Por puede traer de supuesto manera que inmediata y por mirando la al necesidad. 2100 es más complicado, pero mirando al 2040, 2050... Pueden parecer debates que en la coyuntura no son prioritarios y a lo mejor tengan razón, pero que son trascendentales, ¿eh? Sí, claro. Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, hoy no, pero lo hemos visto, el proyecto de gas natural licuado, son esos los proyectos que te pueden cambiar la matriz productiva en el país, el gasoducto, la cuestión del hidrógeno verde, la cuestión minera. No, y cuando vos ves fenómenos como el de la sequía, que tiene que ver con el cambio climático, vos ves lo que pasa en el Amazonas, cuando vos decís, che, se quedaron sin agua en Montevideo. Es cierto que Montevideo no recibía el agua del Río de la Plata, sino de un río que estaba circundando a Montevideo, más chico. Pero efectivamente tenés cuestiones que son estamos muy viviendo importantes. un invierno del más Claro, caluroso de la historia, exactamente. ¿no? Prácticamente no hemos tenido días fríos. Sí. Termino, si te parece, con lo que Dale. habíamos visto en la primera hora, este proyecto que presentó Paula Penaca del Frente de Todos, con la firma del resto de los legisladores del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de este proyecto de declarar de utilidad pública y expropiar el predio de Iron Mountain. El objetivo, uno de los objetivos, como hemos visto, sería realizar un emplazamiento en esta área dedicada a la memoria colectiva de este trágico incendio ocurrido el 5 de febrero del 2014, por el que, a causa del cual murieron 10 personas, y la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de bomberos a lo largo de todo el país. Vamos ahora con un testimonio de la propia legisladora Paula Penaca, impulsora de esta iniciativa, que dice: se creará una muestra permanente que reflejará la historia de aquella tragedia y se organizarán actividades culturales e informativas. Se busca homenajear a quienes fallecieron durante el siniestro y mantener viva la memoria para seguir exigiendo verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos. Por supuesto que aquí también hay una mirada, esto es una tragedia que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, muy vinculada también con lo que fue en ese momento la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Era la gestión de Mauricio Macri. La de Mauricio Macri. Porque se queman papeles que aparentemente eran muy sensibles de muchas empresas. De mucha información, de empresas vinculadas también con el espacio político de Mauricio Macri, con un esclarecimiento que va a medias, que no termina tampoco de avanzar la cuestión judicial. Sobre eso vamos en la placa siguiente para analizar un poquito y ver algunos detalles de esta situación judicial. La empresa Iron Mountain nunca dio una respuesta, o sea, nunca dijo, pasó esto, por eso se prendió fuego este predio, este galpón. En ese sentido es un poco el proyecto, bueno, general, la búsqueda de la verdad por el que murieron en este incendio 10 personas, y quedan por determinar las responsabilidades y dilucidar si se trató de un incendio intencional. Esto último es la gran sospecha que se tiene, que se generó ese fuego precisamente para perder o que no quedaran registro de esos papeles sensibles. El tema es que hubo fuego desde adentro, cuando se acercaron los bomberos a combatir desde afuera el fuego, se cayó un paredón. Efectivamente. Sí. En esa caída fallecieron muchas personas. Vamos con la última placa, que son los antecedentes. Lo que decíamos, el 5 de febrero de 2014, 10 personas, entre bomberos y rescatistas, perdieron la vida tras el incendio del depósito ubicado en el barrio de Barracas. Hoy hablábamos en el barrio de Barracas, y el pasado 24 de abril de este año, el 24 de abril de este año, 9 años después de aquel primer incendio, el lugar que originalmente funcionaba como un archivo de documentación volvió a incendiarse. Este año, paradójicamente, el 24 de abril, el predio de Iron Mountain volvió a incendiarse. Esto también parece paradójico, pero es una situación que se vivió este año. Bueno, este es un proyecto de ley que presentó Paula Penaca, presentó el Frente de Todos con la firma de todos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo también que aquí hay un posicionamiento
frente a lo que puede llegar a pasar con Juntos por el Cambio. Veremos qué es lo que sucede, si se puede discutir o no, veremos a qué comisiones irá, me imagino que a la legislación general como mínimo a ver qué pasa. Pero bueno, después de escuchar a Leiva, uno no es muy optimista no. de la agenda legislativa para lo que resta del año, ¿no? No, exactamente. Y además, la verdad, todo indica que viene un escenario al cual no estamos acostumbrados. Porque yo decía los otros días que uno ha vivido acá, por ejemplo, en el año 83 había un radicalismo con un número muy importante en diputados, pero que tropezaba con lo que pasaba en el Senado. Se viene un Senado absolutamente distinto, ¿no? Donde durante prácticamente 40 años el peronismo era patrón y sota, y eso no estaría pasando. Y lo mismo sucede con lo que viene aconteciendo en el Congreso, donde la verdad, la última mayoría cómoda era la de Néstor Kirchner, un poco Cristina, hasta el 2015. Después eso no pasa más y entonces están obligados a una negociación que hasta aquí no ha mostrado los mejores resultados. No, para nada. La verdad, la caída en el índice económico, esto que te dicen, no se crece desde el año 2015, algunos dicen 2013, te dicen que no se crece. Bueno, eso también se trasunta en falta de acuerdos para proyectos, la verdad. Ninguno ha querido ceder nada. No. Tuvo muchos problemas Macri, y ha tenido muchos problemas la gestión de Alberto Fernández. Para repasar un poco y poner blancos sobre negros, el Senado se pone en juego 24 bancas. 24, exactamente. 11 de las 31, porque recordemos que antes tenía 37... tenía 35 legisladores, el Frente de Todos, o el interbloque del Frente de Todos, se le fueron 4. Sí. Tiene 31. Sí. 11 pone el Frente de Todos en juego en estas elecciones en octubre. 11 pone Juntos por el Cambio, que hoy es la primera minoría, no llega a quórum propio, creo que tiene 34. 11 pone Juntos por el Cambio y los otros 2 senadores son senadores provinciales. Uno es de la provincia de Misiones, ¿no? Sí. Ese es el escenario. Un escenario que dejaría con un nuevo bloque de 8, que sería el de La Libertad Avanza. Perdóname. Un tema, esto tiene mucha importancia política e histórica. No pasó nunca, porque la verdad, el radicalismo alguna vez trató de juntar una mayoría hasta que apareció el senador por Neuquén Zapac, que no votó la reforma laboral. Sí. Pero bueno, era un radicalismo incipiente, que había ganado La Pampa con Berongaray, había ganado Buenos Aires, pero después es muy complicado, había ganado alguna provincia que después no volvió a repetir. Pero después, ya de la Rúa tenía un Senado claramente enfrente, Néstor Kirchner tuvo un Senado a favor, Menem ni hablar, tenía un Senado comodísimo, era Pichetto, tenía la llave de casi todo. Entonces, cuando te iba bien en diputados a la oposición, tropezabas con el Senado. Bueno, eso ahora está cambiando, mucho va a cambiar. Ahora vamos a tener, si se dan los mismos resultados en octubre, vas a tener un Senado donde ningún bloque va a estar ni siquiera cerca, ni con aliados, de alcanzar los 37 bancas, los 37 legisladores presentes para conseguir el quórum. Se va a estar lejos de ese número. En la Cámara de Diputados el escenario es muy parecido. La otra vez hablábamos con Pablo Tonelli, diputado del PRO, que hacía memoria y dijo cuando asumió Mauricio Macri, 88 en el 2015. Si repetían los números Juntos por el Cambio que sacó en las PASO, o sea 41 o 42, el bloque se iba a 120, porque Juntos por el Cambio pone ahora en juego la elección de hace 4 años. 2019 con el 41% de Mauricio Macri, 55 bancas. 55 bancas. Si repite y saca 42, 43, sumaría. No le está pasando. No le está pasando. Él imaginaba un escenario mucho más amigable si era victoria, en este caso si gana Patricia Bullrich, mucho más amigable que el escenario legislativo que se encontró Mauricio Macri. Pero este no es el escenario. No va a ser el escenario. Juntos por el Cambio sacó 12, 13 puntos menos, casi 14 puntos menos que la elección de las PASO, con un nuevo bloque legislativo que seguramente sea como mínimo de 35 de La Libertad Avanza,
con un frente de todos, Unión por la Patria, en torno a los 100 legisladores en un buen escenario, hoy con estos números, con lo cual tenés un Congreso muy dividido, muy totalmente, dividido. Y digo, además con una característica, porque vos tenés un Congreso muy dividido, pero no tenés un régimen parlamentario. Porque en el régimen parlamentario, el primer ministro está obligado a negociar, porque si no puede acordar leyes, se tiene que ir. Si no puedes formar mayoría, tenés que ir a tu casa. Acá, el ministro de Interior va a ser clave acá. Bueno, el año que viene. Pero me entendés, acá, aunque no haya producción parlamentaria, el gobierno no cambia. No cambia, pero... Tampoco podés gobernar por decreto. Exactamente. Tampoco podés gobernar por decreto, podés alguna otra medida. Aparte, sí, podés convocar un plebiscito. Acá no han convocado a nadie a plebiscito, uno recuerda nada más que la de Alfonsín. Una vez. No andar llamando a la gente. Situación, y los decretos también. No podés gobernar por decreto, no se puede. O sea que sí o sí, en el hipotético caso que sea, no sé, Javier Milei, el próximo presidente, quien sea va a tener que poner un jefe de gabinete con mucha cintura política, un ministro de Interior con mucha cintura política, porque la negociación con los gobernadores va a ser clave para lograr los consensos. No, claro. Muchas veces uno cree y piensa que los consensos lo logran los propios legisladores hablando entre ellos. A veces sí se da, pero muchos diputados tienen sus terminales en las provincias con los gobernadores. ¿Sabés cuál es el problema, Fior, de acá? Que no sé si la dirigencia ha aprendido, la verdad. Porque uno mira mucho lo que ha acontecido, por ejemplo, en los últimos años en España, ¿no? En España tiene una gimnasia donde a veces negocian sectores que son como muy o muy opuestos, y sin embargo tienen coincidencia. Digo, por ejemplo, me decían, de pronto el socialismo español cerraba algunas cosas con el nacionalismo catalán porque el adversario era Vox, por ejemplo, o están intentando hacer eso, ¿no? Acá, la verdad, tanta plasticidad no se ha visto, y no se han visto esas negociaciones porque, entre otras cosas, hasta acá lo que era el bloque libertario era muy chico. Eran dos, pero se ahora Píparo 3, bueno, podés sumarlo a Spert, 4. Claro. Tiene el 4 también el FIT, el Frente de Izquierda. Totalmente. Digo, ahora es otro escenario. Sí. Ayer cuando Sergio Massa habló, pasada la medianoche, dijo, bueno, es momento de ampliar, de hacer consensos. Creo que la tarea legislativa tiene que tomar ese mensaje. Para quien quiera gobernar, está obligado a estrechar consensos y ampliar su base. Y tenés que ser consciente de que tenés un capital acotado. Totalmente. Porque si no, no lo entendés. Y yo siempre decía la verdad para los dos lados, para los dos lados. Digo, a ver, vamos a lo primero. Por ejemplo, el oficialismo de Macri choca contra, en ese momento, el acuerdo que tenían con el Frente Renovador, porque se encapricha que con el blanqueo favorecen a los familiares. Si no se hubiesen encaprichado con eso, hubiesen seguido por un tiempo con el respaldo de esa negativa, hace que Massa se acerque a Kicillof en su momento. Me acuerdo porque Felipe Solá que incluso judicialmente totalmente. Digo, la verdad, vos perdiste tu alianza por un interés secundario, muy importante pero secundario. Y después digo, este oficialismo, el actual, siempre le reclamaba a la oposición la famosa ficha limpia. Digo, yo creo que si en algún momento vos hubiese dicho, mira, yo necesito agroindustria, yo necesito, universidades, sabés que lo necesito. Bueno, te doy ficha limpia. No sé si eso abría puertas, pero sé que te tienen que dar, acá lo hemos hablado un día que vos no estabas, digo, Carlos Saúl Menem consiguió la reelección, pero le tuvo que dar a Alfonsín. Cambió tercer senador, jefatura de gabinete, un montón de cuestiones. Y una reforma constitucional muy buena. La reforma constitucional 94 incorporó garantías constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos. La puso de vanguardia. Nuestra constitución es de vanguardia. En aquel momento era muy de vanguardia. Digo, bueno, habría que... Por eso hoy cuando a Leiva le preguntábamos sobre la sesión del 23 de agosto, yo creo que con más razón que nunca habría que convocarla para tratarle de alquileres, porque además tenés de los dos lados, en Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, legisladores que te están diciendo, che, algo hay que hacer. Algo tenemos que modificar, esta ley, la actual, no funciona, no trae beneficios. Más cuando vos seguís discutiendo juicio político.
¿no? A la par, por ejemplo. No, coincido. Más cuando ya antes, es un tema que decís vos es muy sensible, porque ya en algún momento decían, che, ¿para qué vamos a resolver el tema UBA? Resolver acá en diputado, porque en el Senado no se trató. Que es un tema que involucra a 100.000 argentinos y no vas a buscar alguna solución para los alquileres, que son 4 millones. Y te está pasando eso. Pero la verdad, yo creo que hoy no hay autonomía de gestión. Creo que es una manera elegante de decirlo, para que se puedan reunir los polos, ¿me entendés? Estarán cicatrizando heridas en Juntos por el Cambio, larretistas y burrichitas, estarán hablando, no sé si hay algún diálogo. Hoy no es el día porque hoy hay reuniones a puertas cerradas para analizar lo que pasó ayer y ver cómo y en esta coyuntura económica. Y en esta coyuntura, hoy los datos que estamos conociendo marcan, las prioridades son otras. Ahora, pero por necesidad, como decíamos recién con el tema de la minería, por necesidad se van a tener que sentar a discutir una agenda de temas que traiga soluciones. Yo creo que ahí ¿sabes qué? Hay hay una gran parálisis que deviene en la interna. Digo, ¿qué te pasaba en Juntos por el Cambio con el tema del alquiler? Un tipo que si querés línea dura como Lombardi dice hay que derogar, porque Macri quería derogar. Y otro dice, no vamos a derogar, vamos por la ley Camaño, que eso. Y más o menos lo mismo te pasa en el oficialismo. Algunos te dicen, no toquemos la ley Lipovetsky porque vamos a dejar a la intemperie a mucha gente. Pero ya... Que no sería dejar a la intemperie porque no hay ley retroactiva, nadie se va a quedar a la intemperie. La ley actual es incumplible. Y vos hablás con cualquiera del Frente de Todos, en off, por supuesto, y te dice, mirá, que se pueda actualizar cada 6 meses y no me parece que esté mal. Pero perdóname, acá lo dijo Pedrini, uno no puede quitarle a Pedrini credenciales de peronista, lo dijo Pérez Plaza. Pero, entonces, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Hay un núcleo de diputados del oficialismo que vos decís es inviable. Pero para los que están cobijados por la ley, que son bastante, y para ellos es lo más viable posible. Pero están este es el problema. Está bien, pero lo que están encontrándose ahora es que no hay propiedades para alquilar. Claro, y las que hay por supuesto. Están por las nubes y son impagables. Claro. Porque el propietario te dice, che, pero yo no puedo frizar el valor de mi propiedad en alquiler durante un año con estos niveles de inflación. Pero entonces, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, es así. Dice, che, loco, 3 años de contrato es mucho tiempo para las variables que hay hoy en la economía argentina. O sea, se puede encontrar un punto intermedio. Pero claro. Vos hablas y decís, bueno, 2 años con actualizaciones semestrales. Yo creo que ese es un punto intermedio donde vos podrías y te digo una generar cosa, consenso. Te digo, con la actualización semestral, te digo una cosa, es un tema que ablanda a algún propietario, pero tampoco le ofrece una propuesta muy tentadora, porque vos a valores actuales tenés 6-7% de inflación mensual. Estás perdiendo un 35%. Cuando cobras el último mes, el sexto mes, perdiste un 35%. Pero bueno. El dictamen de Juntos por el Cambio también contemplaba algún tipo de aliciente o mengua en las cargas impositivas para los propietarios. Sí, claro. Algún tipo de incentivo, ¿no? No sé si en ingresos brutos. Digo, algún tipo de incentivo también para estimular que el propietario... Porque esto es obvio, cuanta más propiedades estén a disponibilidad de alquiler, los precios tienden a bajar. Hoy hay escasez, los precios también están por las nubes. Hay un nuevo fenómeno que es el del turismo. La Argentina recepciona muchísimos turistas, por eso muchas de las propiedades se ofrecen por plataformas, se ofrecen en dólares. Eso también creo que habría que legislarlo, ¿no? Y ahí, ¿sabes qué? Que me parece que es otro problema, estamos hablando con Fiorda de un tema muy sensible, que es el rol de las inmobiliarias, y es el tema de que lo dijo Juan Grabois. Grabois dijo, el peso está muerto y todavía no se lo dijeron. Porque el tema de las inmobiliarias y el tema de los propietarios de las inmobiliarias te dice, mirá, alquilá, hagamos un acuerdo al margen de lo legal. Entre las partes, si la inmobiliaria te dice eso, obviamente... Vos sos un inquilino y quedás desguarnecido, porque la verdad te negocian cualquier cosa, pero el otro tema es el tema del peso, ¿viste? Porque si te están induciendo a que hagas un contrato por afuera de lo que es el marco legal y cuando cruzás esa vereda te plantean alquileres en dólares, es muy complicado. Es muy complicado, muy complicado. Y eso te digo la verdad, eso... No se arregla ni el 23 de octubre, ni con la segunda vuelta, no sé cómo. Pero eso es algo que si vos ves a los diputados discutiendo y analizando,
Sí. Digo, es una No. buena señal hacia afuera. Creo que hay creo que una parte, cuando nosotros dijimos, bueno, es multicausal, ¿no? El 30% de Milei es multicausal. Creo que hay un factor que tiene que ver con esta grieta, esta parálisis que a veces se ve en la Cámara de Diputados, también en el Senado, que explica también este fenómeno, ¿no? Que la gente diga, che, esto no están legislando, no están tratando los temas que me preocupan a mí, que me afectan el bolsillo. Entonces, viste, toman ese tipo de decisiones. Me parece a mí que esto está ligado a lo que es el tema de la atomización dirigencial. Porque si hubiese, cosa que no hay, un jefe que dijera vamos para acá, vamos para allá, y me siento y negocio, como digo, qué sé yo, en algún momento Perón y Balbín se sentaron, cruzaron la tapia, en otro momento se juntó Menem con Alfonsín, en otro momento se juntó Alfonsín con Duhalde, y era gente con mucho oficio, con mucha experiencia, con códigos comunes, y el resto lo estaba mirando, esperando que nuestros padres solucionaran. Que bajaran la Hoy indicación. Tenés un islote. Varios caciques. Claro, exactamente. Pocos indios y muchos caciques. Ya seguimos porque esto está como muy interesante. Vamos a este segmento de cultura y ya seguimos. Faltan 25 minutos para las 12. Esta es la primera mañana en la primera jornada post-paso de ayer. Dale. Básicamente la intención, sabiendo que tenemos algunos espacios disponibles como para traer artistas, lo lógico es traer de la provincia, y sobre todo si uno de una provincia como la nuestra tan característica y que valora tanto sus cosas, lógicamente había que hacerlo así, de esta manera, ¿no? Acá lo tenemos. Y Julio, si bien es medio correntino y medio bonaerense, y de rato un poco porteño también, representa muy bien lo nuestro y sabe pintar lo nuestro, entonces me parecía adecuado. Y sobre todo, además, hay dos cuestiones. Una es el tema de corriente y el otro es la cuestión del campo. Y a mí me tocan las dos cosas, por ser correntino y estar vinculado profesionalmente al campo. Entonces, además, la idiosincrasia propia de la gente, ya sea de la gente de campo o que ha convivido mucho en ese entorno, son idiosincrasias muy particulares y muy compatibles, sobre todo. Así que en general, no quiere decir que entre todos nos entendemos bien, pero hay mucho más probabilidad de entenderse que no entenderse. Me parece que es muy valorable y sobre todo porque es una caja de resonancia fuerte federal, ¿no? En realidad el Senado es más federal que nosotros, porque las representatividades son iguales todas, pero de todas maneras la Cámara de Diputados también, ¿no? Así que es lógico hacer esto. Yo creo que estas son cuestiones que nos identifican y es lo que había que mostrar, ¿no es cierto? En realidad teníamos en la galera algunas cosas, otras exposiciones, pero dado los tiempos muy demandados, es lo que por ahora es lo que podemos hacer, ¿no? Hay a mí dentro de la disciplina del arte lo que más me entra es lo visual, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, y fotografía también. Sí. Y tenemos algunos fotógrafos muy buenos sobre cuestiones nuestras, ¿no? Perfecto. Así que vamos a tener más muestras de Corrientes. La próxima va a ser fotografía. Perfecto. Por supuesto, de Corrientes, como corresponde. Bueno, a ver, el señor Solaberrieta en esta muestra, que la verdad, recórrala tranquilo. Solaberrieta, yo le estaba contando recién a Fiorda, es una muestra, yo no soy experto en artes plásticas, pero tiene mucho color. Así que bueno, a ver, Solaberrieta, diga. Bueno, en principio, Pato, te cuento que esta muestra que se llama Alia IT. Así se describe esta muestra justamente de Julio Francisco Parada Seifert, que es el artista del cual recién hablaba Jorge Vara, y que ante una entrevista que realizó con las personas que trabajan en el ámbito de la Cámara de Diputados, en el sector de cultura, él mencionaba que más allá de que existen buenos artistas, no tantos describen lo que significa el paisaje cultural de Corrientes, ¿no? Vinculándolo también con Buenos Aires, en esta vinculación de traer aquí a la
la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo que significa, representativamente hablando, dentro de, por ejemplo, un cuadro que está pintado en acrílico sobre lienzo, el paisaje tradicional, sí, con los caballos, con los distintos animales, el pasto, el agua, y sobre todo, ¿sabés lo que resaltan, Pato? El tema del cielo, porque podemos observar, sí, el cielo clásico celeste, pero también podemos observar unos cuadrazos. Tengo uno enfrente extraordinario de un atardecer, sí, extraordinario, además de mi compañero Sergio, a quien tengo enfrente. Detrás de él hay un paisaje extraordinario con Gonzalo, un atardecer, y lo sí, que intenta demostrar... Pará, sí, pará, sí, Pato, te voy a decir una cosa, Ayaité, ¿saben qué significa? Yo en un momento conocía bastante de guaraní. Ayaité es allá lejos. Allá lejos en el tiempo, allá lejos, y allá, claro, lejos en la distancia. Tiene doble acepción. Por eso algunos, viste, que, claro, tienen que ver con costumbres de otro momento histórico. ¿No? Claro, de otro momento histórico. Y tiene que ver, repito, con la distancia. Ayaité es lejos, pero lejos en los kilómetros y lejos en el tiempo, algo acontecido hace muchos años. La verdad, me lo contó el diputado Vara, claro, que él sí sabe guaraní, sí, yo no, y le pregunté qué era Ayaité, y es allá lejos. Bueno, siga Solabarrieta, a ver. Bien, y justamente, como vos mencionás lo de allá lejos, también se puede describir con el allá lejos, si miramos, porque realmente los cuadros presentan una cierta profundidad, es decir, que muestra un poco la variedad que tiene la imagen representativa antigua, pero también con una vinculación con el presente para trasladar un poco lo que significa la costumbre de las personas que trabajan en el campo y sobre todo en la vinculación, en este caso, bueno, con los perros, con los caballos, entre otros. Esta muestra estará aquí activa para poder visitarla hasta el 18 de agosto. Recordemos que fue presentada la semana pasada, creo que 18 de agosto es el próximo viernes, si no me fallan los cálculos. Fue presentada la semana anterior justamente por el diputado Jorge Vara y estará entonces presentada hasta el 18 de agosto. Está bueno entender también la vinculación de las provincias, porque fíjate que el propio artista reflejaba y significaba que él nunca esperaba hacer una muestra y presentarla aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en este ámbito. Bueno, poder traer las costumbres justamente de su provincia aquí, lo valoraba como un término y un punto muy importante. También hay que tener en cuenta esto que decía recién Jorge Vara, que posiblemente la próxima muestra representativa de Corrientes, bueno, pueda estar también a través mostrada en fotografías directamente y no en este caso como son pinturas. Para cerrar, Pato, les voy a contar un pequeño dato respecto a lo que tiene que ver con la agenda legislativa, si me lo permite, dale. También la producción, porque estaba averiguando respecto a lo que va a suceder esta semana. Hoy va a ser un día clave para confirmar la posible comisión de juicio político que estaba pactada para esta semana. Simplemente voy a comentar eso. Alguna información que va recorriendo de a poquito es que hoy va a ser un día fundamental para definir cómo va a ser la posible comisión de juicio político, que posiblemente, Pato, entendemos sea para más cercano al día jueves. Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. Este es otro tema, ¿no? La continuidad de la Comisión de Juicio Político, sí, en este clima y cuando... Porque si vos me decís, convive juicio político como ha convivido con algún otro proyecto, bueno, un proyecto de mayor carnadura, no sé, ley de muerte digna, o este proyecto que estaba planteando, justamente que estábamos hablando, que era ley de alquileres, pero si vos no podés tratar ley de alquileres, no podés tratar los temas concretos y si seguís avanzando en el tema juicio político, bueno, tampoco para algunos es el mensaje más concreto. Y hablando de eso, bueno, ¿qué querés que te diga? Yo he tenido el testimonio de gente como, por ejemplo, Tailade o Leopoldo Moró, que ellos ratifican que va a seguir funcionando la Comisión de Juicio Político porque, entre otras cosas, hay temas pendientes como renovar cargos en contra de la Corte, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que pasó con la convalidación de las elecciones en Tucumán y no en Cava, por ejemplo.
Pero hay otros que me dicen que esto va camino a languidecer por estas cuestiones, que tenés problemas con la convocatoria, no te vienen a veces los citados, no te concurre la oposición. Es un tema en el medio de este lío, me parece que hay que mirarlo también. Sí, por supuesto. Yo creo, de todos modos, creo que el oficialismo debe seguir convocando a las reuniones de comisión de juicio político. Tiene 2 invitados a testimoniar importantes, como Marcelo D'Alessandro y el juez de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Maíquez. Sí. No puede, aún con los riesgos de que no te vengan, aún con los riesgos de que la oposición tampoco quiera debatir, entiendo, y lo decía recién Gonzalo, a lo mejor el día jueves, entonces se pueda llegar a convocar la comisión de juicio político. Vamos con otro tema. Sí. Con otro tema que también importante, en su momento el oficialismo lo planteó para la agenda de sesiones extraordinarias y que después no llegó a debatirse. Hoy todo lo vemos con la lupa de la elección de ayer y vos decís, che, esto también es otro de los temas que por qué Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio porque no te da nada porque está en elecciones. Porque está en elecciones y vos decís, ¿por qué te voy a dar un blanqueo? Totalmente, que lo vos... Está bien, exactamente. Deja que lo vote yo y que me yo armo mi propio proyecto de blanqueo. Es un temazo porque la verdad no se han conocido opiniones, ha sido como muy hermético lo que era el sector libertario. Yo no les conocí opiniones sobre esto. Estaban a favor o en contra, la verdad que no sé. Y esto quedó a propósito de un acuerdo que hizo en su momento la Argentina con la entidad fiscal en Estados Unidos de patrimonios de argentinos no declarados en Estados Unidos e impulsando este acuerdo también para no solo repatriar y también generar algún tipo de ingresos en dólares, sino también lo que tomó un poco la iniciativa que en su momento promovió Oscar Parrilla, esto de generar un fondo para pagarle al fondo, ¿no? Porque esto tiene, entre otras cosas, la finalidad de generar ingresos y generar dólares para pagar esa deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Como decimos todos, buenas intenciones, lo vemos prácticamente dificilísimo que esto siquiera pueda debatirse en lo que resta de este año legislativo. Pero bueno, lo mencionamos y lo repasamos un poco. Bueno, este es un modelo de, el gobierno te puede decir, che, yo esto lo necesito, y esto nos va a servir. Yo lo promoví, lo lancé, esto nos va a servir, gane quien gane en octubre. Ahora, claro, ahí es donde también vos podés pulsar, porque ¿qué es lo que quieren ustedes a cambio? ¿Qué proyecto quieren? Yo lo necesito mucho. Te doy un toma y daca. Que no pase ese toma y daca. No. Porque, bueno, es lo que yo te digo. No es lo mismo convivir bullrichistas que larretistas. Tenés también una gama a veces diversa dentro del propio Frente de Todos. Entonces, te falta marco y margen para negociar. No se da esa frase que en los negocios en Estados Unidos, ¿viste? Win-win, ganan los dos. Exactamente. No se estaría dando en términos legislativos porque nadie quiere ceder nada. Claro. Entonces, es muy difícil que te acompañen en un proyecto que el otro no gestiona. Yo digo, cuando acá discutís ley de envases, a ver, estás trabado por el 3%. Por la tasa. Claro. ¿Me entendés? Me parece que es falta de flexibilidad. Digo, ¿sabés pero que es como se negocia vos, como pero si vos tuviese dijiste algo... si yo negocio porque no tengo la plata en la mano. Pero vos dijiste algo que es importante, ¿no? Esto de decir, bueno, faltan caciques, referencias, referencias ineludibles en cada espacio. Que vos digas, porque hoy tenés 4 o 5 referencias por espacio y cada uno con agenda propia. Sí, claro. Porque nosotros vemos ley de humedales, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Hay más responsable de lo del oficialismo, porque cocinan un proyecto, después 4 gobernadores dicen no, y tenían razón los gobernadores. Frenan todos 4 gobernadores. Tenés divisiones hacia adentro. Sí. Con el tema del litio tenés divisiones hacia adentro. O sea, en los temas importantes, ley de alquileres, también tenés divisiones adentro. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo avanza una iniciativa clave, importante, si los bloques que la impulsan no están de acuerdo con el tema de crédito suba? Juntos por el Cambio también tenía divisiones hacia adentro. Y sabés que además tenés el tema de la elección permanente, porque vas a tener vos decías, por ejemplo, che, los radicales de Evolución, ¿por qué no se suman? Los radicales de Evolución se podrían sumar, pase lo que pase, en enero del año que viene, ¿me entendés? Porque bueno, va a ser otro marco, pero ahora... Electoralmente, ¿qué defiende ahora Evolución Radical?
Está bien, la lógica No, indica están van a golpeadísimos. jugar con Patricia Están Bullrich, golpeadísimos, ¿no? Pero sí. digo, Sí, puede tranquilamente podrían acompañar una sesión y votar la creación de la Universidad de Sí, porque algunos diputados de Río incluso Tercero. se van que y es- no reeligen, Bueno, efectivamente. ¿entendés? Si tienen 2 universidades, las propuso Evolución Radical. ¿Por qué no votar Si no la me creación? equivoco, Dania Tabela iba con Santilli perdió, por ejemplo, queda complicada, porque entran primero los de Santilli, Bueno, le dan, ahí. le dan un cuarto lugar, con suerte le dan un Se cuarto lugar. hablan con Blanco Osuna y digo, che, impulsamos de nuevo en la próxima sesión un proyecto para... Vos sos muy dialoguista. Muy dialoguista. De acá se sale dialogando. Sí, por supuesto, sí. No tengo dudas de eso. Bueno, es lo que se va a discutir también el 23 de octubre. Algunos que dicen que se sale ¿Por rompiendo, qué, otros que se sale 23? hablando. ¿Vas a ir a votar el lunes 23 vos? El 22. 22, Está bien. Pato. Bueno, el 22. El 23 quiero ir. por eso. Claro. El 22. Tenés otras intenciones. Él está en otro mood. Bueno, hablábamos de este proyecto, ¿cuáles son los bienes comprendidos de este blanqueo, de este proyecto de exteriorización? Tenencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles y los bienes muebles y demás bienes en el país o en el extranjero, incluyendo, por supuesto, los créditos, bonos, acciones, por supuesto, todo eso. Vamos con la siguiente placa. A ver. Las alícuotas. Esto es importante. Las alícuotas aplicables para la exteriorización, si lo haces en el primer tramo, esto una vez que entre en vigencia la ley, ¿no? De entrada en vigencia la ley, el primer tramo vas desde que entra en vigencia la ley a los primeros 120 días. Si la blanqueás en ese periodo, la alícuota es del 5%. Si lo haces en los segundos 120 días, la alícuota que pagarías sería Mirá, del 10%. Si tuviese entrado algo para paliar parte de la sequía, otra sería la historia, por supuesto. Yo sé que nada justifica nada. Ahora, ocurrieron cosas Sí, claro. que condicionaron también el devenir económico en los últimos 4 años, ¿no? Sí. Arrancando por la pandemia, la guerra en Ucrania, Sí, claro. la sequía. Efectivamente. Efectivamente, Sí. hubo con Sí. el FMI, hubo Sí, condicionamientos, ¿no? Vamos con la siguiente placa porque ahí siguen las alícuotas. El 20% sería el 20% si vos lo blanqueás en la tercera etapa, o sea, pasado los primeros 240 días y los últimos 120. ¿Sí? Es un calendario prácticamente de un año de 360 días del 20%. Atención con el último parrafito. Si vos exteriorizás pero no repatriás, o sea que dejás tus dinero y tus acciones, tus bienes muebles en el exterior, la alícuota que pagarías sería del doble en cada una de las categorías, ¿no? Vamos con el régimen simplificado que está en la placa siguiente. Este proyecto de ley establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1.5, la más baja de las que hemos visto, solo aplicables para personas físicas, personas humanas, no personas jurídicas, que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera y que no supere el monto del 35% de sus ingresos anuales del promedio en los últimos 3 años de sus periodos fiscales, con un tope de $50.000. ¿Sí? Estamos hablando de gente con dinero, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. El régimen simplificado, quedan excluidos de este régimen simplificado todas aquellas personas, aquellos contribuyentes alcanzados en su momento por el aporte solidario. Se excluyen también los contribuyentes que estamos hablando de alta capacidad contributiva. Y vamos con las últimas plaquitas, los beneficios. No se consideran incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Esto es casi un manual que se implementa y se aplica en cualquier blanqueo. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Vamos con el tema, la placa 9, las exclusiones. Vos hablabas recién cómo el macrismo pierde un aliado como el Frente Renovador, porque cuando... Ahí tienen las exclusiones, claro. Cuando tuvo que reglamentar la ley que había salido del Congreso, le agrega que los familiares podían entrar en el blanqueo. Bueno, acá queda terminantemente prohibido ese tipo de cosas. Las exclusiones para funcionarios públicos
y sus familiares directos. Quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, y también sus cónyuges, los convivientes, los padres y los hijos. ¿Sí? Vamos con la última placa. También se excluyen a aquellos sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delito frente al incumplimiento tributario en la medida que exista sentencia firme. Firme y que la condena no estuviera cumplida. Estimado, además hay una cuestión central. Esto se da en el marco de que por primera vez Estados Unidos te habilita a tener información sobre los tenedores de cuentas en ese país, cosa que antes no acontecía. O sea que ahora tenés el detalle, porque el gobierno americano, a partir de un convenio que se firmó allá por los primeros meses de este año, te suministra la información. Sabés de qué estás hablando, pero bueno, pero nada. Sí, sí. Habrá que ver si hay un gran acuerdo parlamentario para el año que viene y en un momento se hablaba de eso, que te iban a decir, mirá que sé lo que tenés. Exactamente. Entrá en este blanqueo y quedás y acá libre le de decir, culpa mirá, y cargo. sé lo que tenés, pero no me puedo poner de acuerdo con la oposición, así que no tengo nada. No, por supuesto, sí, sí. Señor Fiorda, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Estamos viendo. Verónica Benaim, Un gusto. nada más. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Enseguida, Horacio Embón. Chau, chau.